Informe de pájaros. De nido en nido, conectamos las historias del país y del mundo. Aterrizajes precisos en tiempos de turbulencias. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. De agosto, este martes, en vivo, acá en Radio Con Aguante, en Informe de Pájaros. ¿Cómo le va Solana López y Luana Haidt? Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Bien. Días medio tensos en términos de que pueden ser días históricos con los años. Hoy, insisto, en vivo hasta las 10 de la noche acá en Radio Con Aguante, pero en esta semana, el 4, 5, 6 de agosto, por lo que se está debatiendo en el Congreso, parte de eso después lo vamos a abordar con entrevistas, con informes y demás, pero la verdad es que haciendo un poquito de proyección, cuando miremos para atrás, no sé, de acá a 20 años, tal vez digamos, ¿se acuerdan ese agosto de 2026 cuando el gobierno, ¿cómo era?, de Milei intentó tener un cambio estructural tan grande, pero tan grande que generó una reacción popular y no pudo, o por el contrario, el escenario que menos esperamos, por supuesto, logró abrir las puertas para concretar lo que hace muchos años viene pasando en la Argentina, que es un proceso de extranjerización de la economía, ahora ya con el territorio, porque también hay que decir lo siguiente, ¿no? El peligro de la extranjerización de la tierra es la consecuencia de tener una economía que tiene al menos 3 décadas de altísima, primero, concentración, lo que puede derivar en la venta mucho más sencilla. Los procesos de extranjerización no podrían ser posibles sin una previa concentración. Y luego, no podría haber sido posible este momento histórico, insisto, en que la Argentina está debatiendo ni más ni menos que la soberanía de su tierra, sin que haya existido 1, 2, 3 décadas, 4 casi para atrás, de niveles de extranjerización de la economía como hay pocos en América Latina, en países del desarrollo que tiene la Argentina. Digo, para comparar, hay que comparar con México, con Brasil, con Colombia, para de contar en América Latina en términos de volumen de economía. Ni Brasil, ni México, ni Colombia tienen, Colombia en alguna medida, pero ni Brasil ni México seguro, los niveles de presencia de empresas extranjeras en la economía. Y eso es la base estructural que le permite a este gobierno, que, como dicen ellos mismos, ¿no?, hablando de otras circunstancias, se pasaron 3 pueblos en esto de ser colonialistas, les permite ahora avanzar en este peligro que en algunas horas va a incluir una movilización popular que va creciendo desde distintas esferas, obviamente en el territorio de redes, y que puede ser, ojalá, Dios quiera, Alá, Mahoma, Jesús, lo que quieran invocar cada uno, Marx, Gramsci. A propósito de Gramsci, vamos a hablar después del presidente, que se puede hablar un poquito de historia del comunismo, Gramsci, ¿no? sí. Hablando del Gramsci 2.0, pero eso vendrá para el momento vergüenza. Ojalá sea, decía, un parteaguas de este gobierno, esos quiebres, esos hitos, así como en su momento fue la posibilidad de la reforma previsional del gobierno de Mauricio Macri, que comenzó a ser el final de ese gobierno. Bueno, ojalá estemos ante ese escenario. Se le coló a este gobierno el dato de que la ley no era una ley, utilizaban palabras, eufemismos, para no decir la realidad, y es que se estaba negociando la entrega de nuestras tierras a los poderosos del mundo. Y eso es lo que se logró revertir y filtrar, y que generó fuertes tensiones, no solamente por las negociaciones que hay con los gobernadores en las provincias, sino también por la situación política que esto fue produciendo. Y hay que agregar que además esta semana venimos de un exitosísimo
paro docente y que eso también produce un escenario en otras condiciones. Algo importante para decir sobre la acumulación de poder político que puede haber, los sectores más organizados que hay, que el debate sobre la defensa de nuestro territorio, nuestra soberanía, de nuestro país, ha llegado desde las redes sociales a muchos sectores de la juventud, ¿no? Entre esos también a muchos influencers, músicos, entre otros. Entonces, este debate de la defensa de la tierra de nuestro país, la defensa de la soberanía, está haciendo ruido en las bases sociales. Y una de las convocatorias es después, ¿no? Hay que analizar todo en un contexto del que estamos viviendo. Después de desplegar la bandera de Malvinas son Argentinas, se empezó a hablar muchísimo más de la soberanía de nuestro país y de nuestro territorio, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Entonces, eso genera repercusiones sociales, y esto es lo que estamos viendo hoy en día y lo que vamos a ver el 6 en la calle. Y cómo los días desde ese 15 de julio que cita Luana del partido del Mundial, la semifinal frente a Inglaterra y el trapo, la bandera desplegada primero por la hinchada, luego por los jugadores de la selección, adquirieron una relevancia con los días, primero con las horas, con los días, y un significado y significante muy complejo que inevitablemente está engarzado con este debate. No hay manera de desacoplarlo. El gobierno intentó, por todos los medios, errada y equivocadamente, por un lado, minimizarlo, después atacar. Ninguna de las estrategias que adoptó el propio presidente, que si uno tuviera algún tipo de capacidad y le pagaran el sueldo para que cuidarlo al presidente, le diría, no hable, Javier, digamos, o sea, 2 o 3 semanas, llamate a silencio, hace como Grabois, viste que cada tanto se manda una cagada, después se queda en silencio 2 meses, digamos, se ve con Peter Thiel, entonces todo el mundo corre a ver qué dijo Grabois, y no, ahora por 2 meses no hablo, entonces después se elige con quién hablar y demás, pero el presidente debiera hacer eso un poquito, pero como no tienen realmente un equipo en donde él pueda mirar para el costado y darle la pelota a alguien medianamente razonable, tiene que salir él al toro, y lo hace como puede. Es un hombre que realmente no está en su mejor modo para estar como presidente, no está preparado, no vamos a diagnosticarlo, para eso está Nelson Castro, que le diagnosticaba a Cristina con el síndrome de Ubris, pero sí. Y tampoco vamos a pelear a la IA como hizo Carly Bianco en la provincia de Buenos Aires, que medio como chicana dijo que le preguntó a la IA y le dijo que tenía manía persecutoria. El presidente claramente, digamos, eso no hace falta ser mucha psiquiatra. IA, claro. Ser psiquiatra ni mucha IA. Así que esas son las condiciones. Lo último, mientras vamos enganchando ya, si quieren, Guille Guerra y Pablo Fernández, ¿cómo le va? Nuestros compañeros del otro lado. Hoy no está Jorge en el estudio, pero ahí lo vamos a ir conectando a nuestro compañero. Mientras decía lo último que hay en torno a lo que va a ser el jueves la sesión en el Senado del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene dentro de eso la modificación de la ley de tierras, lo último que hay es que Victoria Villarruel, que no va a presidir la sesión porque Milei va a estar de viaje ese día, con lo cual el gobierno tiene un problema ahí. No tiene desempate. Y la oposición tiene un problema ahí, porque no tiene desempate tampoco. ¿Por qué? Porque como va a presidir Abdala la sesión, y Abdala no es presidente a cargo del Senado, sino senador, él, presidiendo la sesión como presidente provisional, puede votar a favor, va a votar, la Libertad Avanza tiene 21 senadores, y en caso de desempate, él puede volver a votar. ¿Se entiende cuál es el problema para ambos? Claro. El problema es que Abdala vota y va a votar doble. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver Villarruel en esta historia? Ella no está del todo convencida, más allá que es parte del mismo gobierno, nunca hay que olvidarse, de este proyecto, por algunas razones que no vamos ahora a ahondar. Seguramente acuerdos con los cuales está aspirando. Exactamente. Hacia el año que viene. ¿Y cuál puede ser la clave para destrabar, inclusive en contra del gobierno? Y hay que ver después si logra la estatura de un Cobos para este gobierno. Digo, ella no va a estar igual presidiendo la sesión. Bueno, la clave puede ser que le va a destrabar a Anabel Fernández Sagasti, la senadora nacional por la provincia de Mendoza, por la oposición de Mendoza y del peronismo, cercana a Cristina, la posibilidad de votar de manera virtual porque la senadora Sagasti está cursando el embarazo de 32 semanas. Así es. No puede viajar en avión, tiene cierta lógica, le recomendaron que no viaje un viaje tan largo en vehículos por tierra, digamos, auto, camioneta, micro,
La pregunta es si no pudo haber viajado un poco antes, ¿no? Haciendo alguna escala también. Si peligra el voto, bueno, venite la semana pasada hasta mitad de camino, la otra 3 días después descansase, viste, hacer caravanas de 100 Sí, sí. kilómetros. Sí, puede haber sido también de que en principio no había mayor inconveniente y quizás tuvo un inconveniente a último momento. De todos modos, es entendible, digamos, Es que entendible y es entendible puede que pueda pasar. votar, y esto hay que decirlo también, aunque el voto fuera de otro Ujú. senador, en esas condiciones, pues ya se demostró en la pandemia, además, digo, que se puede legislar y es un caso absolutamente excepcional. Bueno, está del otro lado nuestro compañero Jorge Kreines. ¿Cómo está, Jorge? Acá el Hola, equipo te saluda. muy buenas tardes, noches. Bien, acá te vemos, ¿eh? Bien. Te ¿Cómo? vemos que tenés una hermosa biblioteca atrás tuyo, Sí, sí, sí. así como es costumbre para los comunistas y las comunistas tener una hermosa biblioteca. Necesito más biblioteca. Bien. Jorge, ¿por dónde vamos con la columna? ¿Dónde nos querés llevar con el pensamiento y con la palabra que cada semana tenemos aquí en Informe de Pájaros? Bueno, estuve viendo el plan del programa que tienen para la tarde de hoy y es bastante completo, por lo cual me parece que hay un tema que sería bueno considerar, que es el de la solidaridad argentina con la Revolución Cubana, porque han llegado al puerto cubano del Mariel los paneles solares que se compraron con la solidaridad del pueblo argentino. Se hizo una gigantesca colecta popular y a pesar de la crisis y la horrible situación económica por la que atraviesa nuestro pueblo, la solidaridad se manifestó y un container con 45 paneles solares de procedencia china llegó a la isla de Cuba y van a ser ubicados en las prioridades que determine el Ministerio de Energía y Minas de la República Hermana de Cuba. Bueno, ustedes saben que Cuba tiene un grave problema energético como producto del bloqueo, del recrudecimiento del bloqueo contra la isla que impulsa el presidente Donald Trump y su ministro anticubano Marco Rubio, de manera que esta solidaridad argentina ha cobrado importancia y aparece incluso en la primera plana del periódico Granma, la llegada de esta carga con un buque al que le costó mucho esfuerzo ingresar al puerto por el bloqueo, pero que finalmente llegó y tuvo amplia repercusión en la isla, la solidaridad del pueblo argentino. Claro, Cuba está en este momento en una situación difícil porque las cosas se han complicado en América Latina, la injerencia norteamericana, especialmente con el sistema de injerencia política, discursiva, pero también electrónica. En el momento de los escrutinios aparece una mano negra tecnológica que modifica los resultados. Al menos eso es lo que está denunciando el presidente Petro de Colombia, dando elementos acerca de cómo la empresa Palantir y otras afines, la empresa Palantir cuyo CEO Peter Thiel se ha mudado a vivir aquí en la Argentina y me parece que estamos en una situación latinoamericana donde salvo México, un poquito Uruguay y algún otro país, Nicaragua, por supuesto, eh, Venezuela, pero el hecho es que cuesta mucho recomponer ahora la unidad latinoamericana y caribeña y por lo tanto hay un fuerte papel de los pueblos en este terreno porque muchos gobiernos no están a la altura y el pueblo argentino ha dado su respuesta, ¿no? Bueno, en este tema de
la injerencia estadounidense sobre los procesos electorales. Justamente hoy estuvimos en el Senado de la Nación Argentina, un grupo de 10 partidos políticos que nos presentamos allí ante el bloque de Unión por la Patria y fuimos a llevar una preocupación por la ley electoral que propone el gobierno de Milei, que es una ley mucho más restrictiva que la actual, mucho más restrictiva de la democracia y prácticamente elaborada para las necesidades de la perduración de este gobierno u otro gobierno de ultraderecha en el próximo mandato. Y en esa reunión los senadores con los que estuvimos reunidos, puntualmente el Partido Comunista participó en una delegación con otros 9 partidos políticos y nos recibió el senador Mayans, la senadora Juliana Di Tulio, el senador Coqui Capitanich, el senador Guado de Pedro, un senador por Santiago del Estero, que atendieron a nuestra delegación y ahí plantearon el grave problema del cual va a hablar seguramente Zaida Esmaluk ahora en la próxima nota, que es el de la ley llamada de inviolabilidad de- de- de la propiedad, pero que es fundamentalmente una ley de extranjerización de la tierra, donde las corporaciones transnacionales van a poder comprar simplemente con los dólares eh, eh, pueblos enteros, zonas inmensas, inmensos territorios, incluso zonas de glaciares, zonas de frontera, lo que pone en riesgo la soberanía nacional. Pero no voy a profundizar sobre esto porque sé que lo va a hacer Zaida Maruk en un momento, pero quiero decir que hay una lucha uno por uno con los senadores para que voten en contra y la importancia que este grupo de senadores con los que estuvimos hoy atendió la realización para el día jueves de la movilización popular que se convoca en contra de esta ley de extranjerización de tierras, que a las 14 horas en Rodríguez Peña y Rivadavia, y en la Plaza Congreso, se convoca esta movilización, que entiendo que va a tener muchísima presencia. eh, y también en este marco tenemos que decir tan duro para la Argentina, eh, allí están luchando para lograr que algunos senadores radicales y algún otro provincial decida votar en contra de esta ley, ubicando los duros y difíciles eh, procesos que se dan en la Cámara de Senadores, la influencia de los gobernadores que se venden a las negociaciones con el gobierno de Milei, etcétera. Entonces, y ahí también planteamos prestar atención a las denuncias que formalizó Gustavo Petro sobre la injerencia de Palantir en el fraude electoral que marcó el triunfo de la ultraderecha en Colombia. Y también hablamos sobre el discurso de Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, que fue manipulado por los medios de comunicación, porque él dijo que lo que leímos en los medios que tienen peso acá en la Argentina es que Daniel Ortega dijo nunca más habrá elecciones en Nicaragua, cuando en realidad lo que dijo Daniel Ortega es que nunca más habrá elecciones de Nicaragua con un modelo y una legislación electoral que permitan la inmiscusión, la injerencia directa de los Estados Unidos, no solo en los debates electorales previos, sino también en los mecanismos del escrutinio y del resultado final electoral. Por lo cual, esto pinta con una situación por la que atraviesa América Latina, donde empiezan a aparecer cuestionamientos. Se dijo también que estamos en las vísperas de la elección brasileña, que está también al borde de una situación
de fuerte injerencia, porque Donald Trump se ha pronunciado puntualmente a favor de Bolsonaro, y se tiene temor porque el sistema electrónico brasileño es fuertemente vulnerable a la injerencia electrónica de estos grupos de Silicon Valley. Al mismo tiempo, bueno, estamos entonces en estas condiciones latinoamericanas. El hecho de que haya llegado a Cuba el container con los 45 paneles solares, producto de la solidaridad del pueblo argentino, cobra verdaderamente una importancia, y creo que habrá disposición para iniciar nuevamente un camino de solidaridad de esta campaña Estamos con Cuba, que va a tener seguramente una nueva fase para continuar trabajando en la ayuda que encabeza China a nivel mundial de renovar, actualizar con los sistemas más modernos, especialmente los paneles fotovoltaicos, la capacidad energética de Cuba. Cuba, un país que emprende una serie de reformas que apuntan a consolidar el socialismo y la estrategia socialista de la Revolución Cubana, con una serie de medidas que profundizan la responsabilidad de cada municipio y de cada base del poder popular cubano para la producción alimentaria. Y esta es la fase de lucha actual que emprende el pueblo de Cuba, que tiene que, la revolución hoy pasa por mejorar el sistema de abastecimiento de energía eléctrica y por resolver las necesidades alimentarias de la población. Quiere decir que este debate que se da en Argentina acerca de estas leyes que propone el gobierno de Milei, que ponen en riesgo la soberanía nacional y la propia integridad de nuestro territorio, se dan en un marco general latinoamericano muy difícil, pero allí estuvimos conversando en la tarde de hoy con este grupo de senadores, y allí se plantearon también estas preocupaciones, Pablo, de manera que estas son las cosas que quería comentar en el programa Informe de Pájaros de hoy, y darle este contenido a nuestra columna semanal. Buen punto, Jorge. Además, con la recorrida del contexto internacional, hoy faltan exactamente 2 meses para la elección de primera vuelta en Brasil. Van a ser el 4 de octubre y eventualmente una segunda vuelta, un balotaje. En Brasil tienen tradición de balotaje prácticamente todas las elecciones. El siguiente 25 de octubre, 3 semanas después. Van a ser 2 meses obviamente muy intensos, y uno piensa, y a ver qué mirada tenés vos como para agregar una conclusión también en ese aspecto, ¿cuánto jugará esa elección de Brasil en la propia dinámica de la Argentina, ¿no? También. Yo creo que va a influir notablemente porque está en juego el carácter democrático de los procesos electorales, las nuevas tecnologías con las que corporaciones norteamericanas interfieren no solo los debates electorales, sino también los resultados, cambiando las cifras de la voluntad popular, que ponen en riesgo. Y la elección brasileña, por el tamaño de Brasil, por la histórica relación con la Argentina, es muy importante. Allí hemos visto que el presidente Milei fue a Brasil, hizo sus payasadas para apoyar a Jair Bolsonaro, y las encuestadoras, todas las encuestadoras brasileñas, dan que le resultó negativo a Bolsonaro, al hijo del Flavio, claro. expresidente Bolsonaro, le resultó negativo, bajó 5 puntos en su popularidad a los efectos de las encuestas preelectorales, porque no les gustó a los brasileños la payasada de Milei, el estilo payasesco, y bueno, si lo hace un argentino por la rivalidad futbolística y demás, esto agravó la situación.
pero aquí estamos en una circunstancia en donde las elecciones pueden, en la realidad, perderse o ganarse, pero generalmente se pierden por esta injerencia tecnológica en los resultados, modificando absolutamente la voluntad popular, como ocurrió en Colombia, como está denunciando el presidente Petro, como ocurrió en Perú, donde el voto también del exterior fue manipulado para torcer el resultado electoral, y donde posiblemente ocurriera esto también en Chile, en Ecuador y en otros lugares de nuestra región latinoamericana y caribeña. Así que, bueno, así están las cosas, y seguramente que la elección brasileña va a marcar un punto muy importante para ver si el gobierno de Lula logra evitar este tipo de injerencia y al mismo tiempo lograr una victoria que seguramente será trascendente para nuestra región, Pablo. La gritaremos como un gol en el Mundial, aunque sea Brasil, en este caso vale la cuestión regional y latinoamericana. Jorge, abrazo grande. El martes que viene, ya con lo del Senado definido, habrá que ver en qué sentido, con el cambio de mando en Colombia. Bueno, seguiremos pensando también nuestro continente y nuestro mundo, en definitiva, tan complejo en estos tiempos que estamos transitando. Abrazo grande. Abrazo para ustedes y ojalá el martes pueda estar presente allí en la radio. Un abrazo. Jorge Kreines, nuestro compañero, el secretario del Partido Comunista, integrante de Informe de Pájaros, y le damos para adelante. Acá Para no hay adelante, por continuidad que se corte con absolutamente nada, porque ya la presentó él, Sí. así que nos ahorró lo que a ella le debe de disfrutar una complicación desde hace un montón de años, que ¿cómo se dice tu apellido? ¿Me lo deletreas Sí, por a la favor. hora de pronunciar? Así que vamos a meter la pata como siempre. Hacemos a todos ver. la que tenemos que presentarla alguna vez que la hemos entrevistado formalmente. Saida Shmaruk. Muy bien, Pablo, bien. Son Bien. años de nombrarte. Carlos, muy bien. Son años de equivocarme. Una vez me tenía que salir. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias por invitarme, muy bien. Bueno, Jorge ahí adelantaba algunas cuestiones del panorama, y también en la previa el programa había planteado esto de, bueno, que pase el jueves, ¿no? Una sesión, como hace tiempo no hay tanta atención colectiva, digamos, en lo que vaya a ocurrir en el Senado. Nadie quiere aventurar demasiado, pero todo indica, ¿viste? Van pasando las horas que movilización, mucha movilización virtual hoy en día también, por supuesto, lo que sumaba Jorge, algún datito, no sé si lograste escuchar, de cómo están poroteándose si vota Fernández Sagasti, si Villarruel habilita o no se Hubo voto. negociaciones. Exacto, algunos que no, al día de hoy no saben qué van a hacer. Hay radicales que no saben qué van a votar, y los radicales de la capital, por ejemplo, van a movilizar. Raro en un partido que tenga esa lógica, pero bueno, es el radicalismo. ¿Cómo estás viendo esta previa? Todo lo que describís, yo te escuchaba, ¿no?, la descripción de cómo viene el interior del Congreso, del Palacio, de alguna manera. Me parece que lo que deja como en súper evidencia, primero, es que hay un divorcio entre lo que sucede adentro de esas cuatro paredes y lo que sucede en el resto de la Argentina, y lo que pasa con el pueblo argentino en general, que es brutal. Por otro lado, que claramente tenemos una cuestión, que es que tenemos legisladores que están a la venta, digamos, ¿no? Donde no hay absolutamente ningún tipo de principio, de principio rector, ¿no?, sobre cómo se legisla en la Argentina, sino porque esto de que todavía no sepan cómo van a votar, ¿de qué depende? ¿De que no conocen el proyecto, o de que están negociando dádivas, cosas para sus gobiernos provinciales? Porque aparece esto, están negociando para la provincia. Mentira. No están negociando para los pueblos de las provincias, están negociando para los gobiernos provinciales, para mantener o no sus gobiernos. A mí lo que me parece súper positivo es toda la movida que hay en torno a lo del 6 de agosto. Hacía mucho que no sucedía que previo a la aprobación de una ley o a la presentación de un proyecto de ley se diera esta movilización en todos los ámbitos posibles que se dan las movilizaciones, ¿no? De hecho, yo he visto que hay lugares donde estampan de manera gratuita banderas, remeras, para que la gente vaya. Hoy estaba difundiendo
yo lo escuché en la radio, pero lo estaban difundiendo por un montón de lugares, que habían hecho una página a la que vos entrás, buscás los senadores de tu provincia, si ya se posicionaron o no, o si están dudando, y te dejaban el mail para que vos le mandes un mail, y habían escrito un mail pro forma, donde vos le pedías al senador claro. que defienda los intereses de la soberanía. Digo, hay una movilización en torno a esto que a mí me parece que es súper interesante. Creo que es el reflejo que tiene siempre el pueblo argentino, ¿no? De la lucha, de la defensa de lo propio. Creo que la bandera de las Malvinas son argentinas de nuestra selección nos hizo tan bien a los que peleamos por determinadas causas y principalmente en contra de la entrega de nuestra soberanía, porque eso despertó una cosa muy interesante, no de nacionalismo chauvinista, sino de un amor por la patria que estaba como muy invisibilizado de alguna manera, ¿no? Nos quieren hacer creer todo el tiempo que vivimos en un país de mierda para que no lo defendamos, y me parece que esa bandera en la cancha en ese momento, en esa alegría popular que fue derrotar a los ingleses, que son nuestros opresores, el imperio, los extranjeros, que nos roban nuestro territorio, que nos quisieron invadir, los echamos con aceite hirviendo hace más de 200 años, eso quedó de alguna manera en lo que es es como un ser ADN, argentino. ¿no? Para mí sí. Sí. Y la bandera en ese momento yo creo que fue como, nosotros no somos un país de mierda y lo tenemos que defender. Ahora, ¿cuánto hay de lo estructural? Porque en el comienzo con Luana y Solana decíamos, ojo que esto también hay que inscribirlo en 30, para redondear, inclusive en el 96 es un año clave, 1996, porque aparece, por ejemplo, Joe Louis compra las primeras tierras en ese año. El paquete agrotecnológico y la aprobación de los agroquímicos como Monsanto, por ejemplo, es de ese año. Cantidad de cuestiones pasaron en esos 30 años y que tienen que ver con una estructura de país extranjerizado en sus tierras, que por supuesto no revertí de un momento para el otro, pero le permitieron justamente a este gobierno ir por más. ¿Cuánto hay de posibilidad también de discutir? ¿Viste? Vamos a discutir todo. Está muy bien frenar la ley ahora, estamos todos haciendo la fuerza desde cada lugar para que no pase esto. Pero si no pasa la ley, la estructura el viernes va a ser igual. Exacto. Nosotros tenemos las 5 leyes que de alguna manera esta ley modifica para hacer una entrega mucho más fácil. Son 5 leyes que tampoco, primero, que son de alrededor del 2011. La primera, la ley de extranjerización de tierras, es del año 2011, que ustedes conocen la anécdota de que Domínguez fue a China y los chinos le dijeron que estaban pensando en hacer un negocio, no me acuerdo exactamente cuál, pero que implicaba la compra de una gran cantidad de hectáreas en la zona de núcleo de la Argentina. Entonces cuentan que él volvió, hablaron con Cristina y fue como, bueno, pará, esto es un montón. Entonces ahí sale la ley de tierras que marca esto, el porcentaje y qué sé yo. Pero esa ley no es retroactiva. Esa ley empieza del 2011 en adelante. Es decir, lo que Lewis ya había comprado con un lago adentro, por ejemplo, se lo pudo quedar. O las 900.000 hectáreas de Benetton. Exactamente. O las 400.000 de Douglas Las 325.700 hectáreas que tiene Misiones en manos de extranjeros, que es una tierra recontra productiva al lado del acuífero guaraní. Todo eso no se puso en cuestión. Yo creo que en realidad hay que discutirlo todo, ¿no? Porque me parece que lo que queda en claro con este gobierno, que no es que va tirando manotazos de cosas. Este gobierno vino a transformarlo todo y lo está transformando. La otra vez yo decía, yo no sé si nosotros no tenemos que pensar al gobierno de Milei como un gobierno que está desarrollando una revolución conservadora, porque está modificando todas las estructuras establecidas del capitalismo en la Argentina para otro modelo de negocio capitalista y para un nuevo momento de la crisis del capitalismo y de cómo se está reconvirtiendo. Por todo donde puede avanzar, avanza. Exactamente. Y ahora, de hecho es tremendo, ¿no? Porque también lo que deja en evidencia es qué apátrida que es la oligarquía argentina, ¿no? Claro. Escuchar al presidente de la sociedad rural decir que él no tiene ningún problema con la ley de extranjerización de la tierra, de que los extranjeros compren las cantidades de tierras que quieran, cuando además están perdiendo el negocio, porque el capitalismo en la Argentina viene a llevarse el negocio productivo hacia la frontera, hacia el extractivismo. Entonces eso también da cuenta de lo que es la oligarquía de este país. Que no es nuevo, porque en los 90 cuando se habla de
che, se vendió todo el Estado argentino, gran parte del Estado argentino, también se vendieron empresas nacionales. Digo, yo pongo el ejemplo a veces de Terrabuzzi, una empresa emblemática de las marcas argentinas. El dueño había sido presidente de la UIA en un momento, Gilberto Montagna, vendió Terrabuzzi y se puso a comprar caballo de polo y a importar helados de Alemania, la marca Häagen-Dazs, que son riquísimos, que yo no sé si existen todavía, pero digamos un negocio totalmente marginal y la guita de él, por supuesto, afuera además. Exacto, Ni todos siquiera tienen acá. la guita afuera. Claro, Empezando por el ministro de Economía. tal cual. ¿No? Claro, Como ahí claro. ¿qué más podemos esperar? Pero bueno, ahora venía para acá y escuchaba esto, ¿no? De cómo venía el poroteo, qué tal, qué cual, las modificaciones, las supuestas modificaciones que acordaron. Ahí mirábamos recién con Solana como las propuestas de las modificaciones. La verdad es que es todo todo fantasma, diría mi hija, es todo un fantasmeo. Nos quieren convencer, nos quieren hacer como vender esto de que sumaron de 15 a 25 el porcentaje de las provincias, pero lo cierto es que nosotros, en la ley dice, ahí lo mirábamos, ¿no? Que hay un porcentaje máximo que puede ser extranjerizado a nivel nacional, provincial y departamental. Los tipos lo que eliminan es el porcentaje departamental. Claro. Y ahí es donde perdemos. Claro. Porque vos, un lago, lo tenés adentro de un departamento. Y si Claro. vos vendés ese departamento o el 50% de ese departamento, vos ya perdiste el recurso natural y eso no representa ni el 25 ni el 15% siquiera del porcentaje de tierras provinciales. Claro. Entonces, todo sigue Pero estando, vendiste eso que es todo sigue estratégico, estando claro. servido para rifar los recursos naturales y Ujú. ponerlos a... Digo, bueno, eso es Cristalina Georgieva vestida con el mameluco de IPF entrando a Vaca Muerta, ¿no? No te Sí. vamos a poner en aprietos ahora, ahí te dejo, Sol, pero una pequeña comparativa. No tengo el dato exacto si en otros países hay procesos que operan de igual magnitud a este intento. Lo que es seguro es que en los países que este gobierno y la clase dirigente admira, esto no pasa, pero ni en pedo. Anda a comprar 50.000 hectáreas en Estados Unidos, anda a comprar 3.000 hectáreas en España, Anda a 1.000 comprar en Italia. una tierra de frontera en Estados Unidos. No podés. Claro, no existe. Claro. No, completamente. Eso es así, ¿no? Yo tampoco tengo los datos. No, por eso, pero digo, estrictos, conceptualmente pero es así, conceptualmente es así. Con esto y con todo, porque Estados Unidos es uno de los países más intervencionistas y proteccionistas estatalmente sobre. Y ahora más que antes. Y todavía más que antes, digo, donde el Estado es un Estado completamente presente e interventor sobre eso. Entonces, es mentira. Hablábamos también recién de la convocatoria que hay de distintos espacios políticos y fuera también de los espacios políticos partidarios. Apenas comenzamos el programa, entre estas tiradas de lo que veíamos en convocatoria a lo que va a ser el 6, es esta construcción social de que hay que defender nuestro territorio, hay que defender la soberanía. Y un pibe de 14, 15 años, con la bandera de Malvinas Argentinas y la tierra también se defiende, la tierra argentina, también se está sumando a esta convocatoria. Lo pensaba de esta masivización que hay hacia otros artistas, hacia músicos, hacia influencers, entre eso, ¿no? Y cómo se da la batalla cultural también en las redes sociales. Sí, completamente. Yo decía hace un ratito, me había sorprendido esto, ¿no? De vení, estampa tu remera, esto de armar las páginas, la información. Después vos ves convocatorias al 6 de agosto desde hace, ¿qué más? De 2, 3 semanas, por todas las redes, por todos lados, que no las firma nadie, son autoconvocatorias, digamos, ¿no? Y son genuinas, no es que... y después sobre eso se montaron las organizaciones, digo, porque en realidad las organizaciones, no sé, pienso en las centrales, en los partidos, los movimientos sociales, recién hace 2, 3 días dijeron, bueno, a las 11 de la mañana, en tal lugar, pero el 6 de agosto es como una cita que está planteada desde antes. E incluso yo creo, lo conversábamos nosotros también para nuestra movilización, que si bien las organizaciones llaman al mediodía, porque es a la hora que se suma al Congreso, hay que estar todo el día en la plaza, porque la gente va a salir de laburar y va a ir cuando Claro. pueda. Entonces, digo, este divorcio que se viene dando todo el tiempo, ¿no? Entre lo organizado y lo espontáneo, que en realidad a mí me parece que tenemos que tratar de superarlo abiertamente, porque lo que hacemos es inhabilitar las dos cosas de alguna manera. ¿Y qué lectura tenés de esto como síntoma? Porque en otras reivindicaciones, yo pienso en las movilizaciones universitarias, había una afectación directa
para cientos de miles de personas, pero directa, directa. Es decir, che, tengo dudas si va a haber clases la semana que viene. En la reforma previsional de 2017 había una afectación potencial directa para los que se van a jubilar. No es nuestro caso, somos todos muy jóvenes. Nos faltan muchísimos no vamos a años. nunca nosotros, ya lo asumimos. Claro, aparte. Pero en este caso aparece como mucho más lejana la reivindicación. Porque decir, che, yo la verdad que tengo que ver con 1000 hectáreas en Santa Cruz o en Misiones. Y sin embargo, hay algo de época, llámale la crisis, llámale que no se llega no a fin de mes, a mitad de semana, llámale que el bondi aumenta todos los meses, que está haciendo en esto un significado mucho más complejo del propio debate, ¿no? ¿Qué ves de eso? No, sabes que yo me lo pregunto también, porque entiendo que últimamente las grandes movilizaciones que hubo tuvieron que ver con cuestiones como muy concretas, las que nombrabas vos, o la otra gran movilización que fue la del 1 de febrero del 2025, 24, claro. 25, que fue después de que claro. Milei De dijera Davos, las claro. barbaridades que dijo en Davos. La primera claro. antifascista, La primera digamos. Que Claro. fue, claro, Fascista, como claro. que también fue una cosa inmensa. No hubo grandes movilizaciones ni temas que fuesen tan transversales, tomados tan transversalmente por toda la... Che, pasó la reforma laboral, digo. Exacto. También. Digámoslo hasta con sentido autocrítico como pueblo argentino. Y Claro. las movilizaciones fueron chicas y no cortaban la calle porque había piquete o no subían Sí, a la claro. plaza. Digo, y esto toma otro tinte. Bueno, vos lo asociabas con la bandera Sí. de las Malvinas, ¿no? Yo Quizás lo asocio- algo de esto anticolonialista. Sí, y también el nuestro es el pueblo argentino, me parece que es un pueblo que tiene una tradición antiimperialista muy importante, ¿no? Claro. De defensa soberanista, que igual también me parece que lo que hay que ver es que nada de esto se traduce en votos, digamos, ¿no? Que cuando estamos pensando estas grandes movilizaciones, estas cosas que movilizan, no es que estamos pensando en la caída de un gobierno del gobierno inmediatamente o en una derrota electoral en los próximos meses, sino que son fenómenos que transcurren como por distintos carriles. Yo creo que esto que decíamos de la bandera tiene mucho que ver. Creo que también hay muchos colectivos afectados por esta ley, porque no es solamente esto de los extranjeros comprando tierras, sino que tiene que ver con los pueblos originarios, tiene que ver con todos los que son los pueblos de frontera, tiene que ver con la realidad productiva de la Argentina, tiene que ver con los desalojos de las viviendas, tiene que ver con la quema de las tierras quemadas para el negocio inmobiliario. Que Eso en el afecta. interior, la verdad que se sufre un montón. Hemos vivido Sí. el año pasado, fueron los incendios en el sur. Yo estuve en Rosario un día que Córdoba. no se podía respirar, Claro. chicos. Y chequé qué es lo que pasa. Y venían el humo digo, Claro, en ese caso es la modificación de una ley preventiva la ley del de fuego. de la ley de fuego que ya había sido sancionada en el gobierno anterior, que es una ley interesante porque el negocio existe, el atentado o el incendio intencional existe, lo que Limita modificaba un era el poco uso esa posterior, acción, claro. O le daba un margen de 60 años, que es un margen 60 amplio, años para digamos. los bosques nativos y creo que 30 para otro tipo Sí. de... Pero bueno, ahora eso se elimina, se prende fuego el año que viene te hago un Dale, completo. sí. Digo, me parece que hay como muchas reivindicaciones por ahí que en su momento fueron aisladas o por separadas, que esta ley viene a modificarlas por completo. Entonces y también creo que hay un momento en el que el cansancio social se empieza a expresar de otra manera, ¿no? Claro. No, y aparte es interesante pensar el proceso histórico, la verdad que no sabemos cómo va a derivar, en que a veces hay acontecimientos que tienen una dimensión que nadie puede prever en la previa. Nadie puede anticipar, decir, che, determinada acción de un gobierno que viene cebado, que le Exacto. vienen saliendo todas, bromeábamos recién, se están pasando 3 pueblos en algún punto. Sé que uno lo sufre, pero si no para cargarlo, decir, viste, hiciste una de más. No era necesario esto. Y tal vez le sale mal en ese sentido. Entonces los tipos deben estar pensando, che, me salió la reforma laboral, lo de la universidad lo sigo manejando. Digo, hoy Siguen no, sin pagar. siguen sin cumplir. Exactamente. Pese Ah. que fue la movilización más grande en las últimas décadas. Y se votó 2 veces. Hoy van 40 días del fallo de La la Corte. justicia, la justicia falló a favor. Digo, todo lo que no sucede nunca sucedió con la universidad, Se dio. igual sigue. Y siguen sin poner la Siguen guita sin poner la del guita. financiamiento en la parte de los docentes. Algo del resto medio que fueron negociando, sobre todo con la UBA, también hay que decirlo.
Ahora, están cebados y les puede salir mal. Ahora, está claro que hay que jugar este partido como si fuera la final del mundo. Claro. La elección nos queda lejos hoy, ¿no? Es decir, a mí me preocupaba esto que planteas, no se traduce en voto, pero por otra parte falta un año. Sí, igual yo creo que la elección nos queda lejos para todos. Sí, ¿no? Y que cuando llegue la elección, en esta situación de las cosas como estamos, y como está mismo la construcción de una expresión política de los intereses populares inexistente hoy, si llegase la elección prontamente, creo que solo reacomodaría personajes, pero que tampoco habría un cambio de timón importante, ¿no? Claro, para ese cambio de timón hace falta mucha calle. Mucha calle. Claro. Mucha calle y otra agenda, una agenda que hoy no existe. Yo creo que la canalización que puede haber de distintos espacios políticos no partidarios que hay, no solo acá en Buenos Aires, sino en todo el país, ¿no? Que nosotros se han visto distintas movilizaciones que hay en defensa de los territorios, en defensa del agua, por ejemplo, en Neuquén, son familias enteras. Familias con sus hijos, con los carritos, con los cochecitos, con bebés, o sea, familias defendiendo su propio territorio. Y yo creo que es parte, ¿no?, de esta crisis de representatividad que hay, que vivimos, en la que tal vez no fue estructura de ningún partido político posicionarse sobre o respecto a la ley de tierras. Entonces, otros espacios políticos no partidarios, agrupaciones, centros culturales, en defensa ambiental se movilizan y generan esta repercusión. Al no encontrarse representados en un espacio político partidario, este es su espacio de canalización política. Sí, esto que decís es re importante, porque lo decías y pensaba, este verano en Mendoza hubo una cantidad de movilizaciones súper masivas por la cuestión del agua, pero súper masivas, que acá se vieron muy poco. Y eso sucedió en un montón de lugares, en un montón de provincias. Nosotros Y que resistieron flor de represión. Y nosotros vivimos en este país tan centralizado, ¿no? Que si no pasa en Buenos Aires casi que no pasa, pero pasan un montón de cosas. Sí, Y esto que también, vos decís, sí, fue. Y en los 90 también, digo, porque hay que ser justos y pensar que no solamente un proceso de venta, extranjerización, sino resistencia que también partió de provincias. Sí. Sí, 95, claro. 96, Víctor Choque, Teresa Rodríguez, los primeros piquetes. Los primeros contra el fogoneros, Mojón y los primeros fogoneros. piqueteros, todo eso fue en las provincias. Entonces, bueno, también hay algo de eso. Es interesante. Che, son casi las 9. ¿Vos te podés quedar un cachito? Sí, pues. Hacemos la tanda ahora Bien. del programa para ordenar. Ahora nos ponemos de acuerdo cuánto te quedás o cuánto te sacamos de tiempo, lo que fuera. Pero estamos hasta las 10, nos queda todavía una hora por delante. Estamos en el 11 26 99 95 74. Nos encuentran en redes como @Radio Con Aguante y Radio Con Aguante también la encuentran en YouTube, donde están los contenidos de este programa y del resto de la propuesta de la emisora, y en nuestras redes, obviamente en @Informe de Pájaros. Estamos en vivo en la aplicación, en radioconaguante.com.ar. Allí encuentran este programa, sintonizándolo ahora, martes 4 de agosto, nada más que un día y medio para esto que estamos charlando con Saide Ashmaruk, que nos está acompañando como invitada aquí en el piso, que se va a debatir en el Congreso, específicamente en el Senado. Pero nos queda todavía una hora por delante, así que hacemos el corte de las 9 de la noche y seguimos con mucho más Informe de Pájaros. Comienzo de espacio publicitario. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. ¿Necesitas hacer un trámite en la provincia y tenés dudas? Llama al 148, el servicio gratuito del gobierno de la provincia de Buenos Aires, para que accedas a la información que necesitas, sin vueltas. Llámanos de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, al 148 o al 0800-777-0148. También podés usar la versión para personas con discapacidad desde www.gba.gov.ar, haciendo clic en el botón del 148 accesible. Provincia de Buenos Aires, más cerca todos los días.
despidos y bajos salarios. Los despidos se convirtieron en la política laboral del gobierno. Buscan imponerlos junto a la baja de salarios en el Estado para lograr el disciplinamiento social y regular el mercado de trabajo. Que no nos tapen la cruda realidad. Hoy, más que nunca, tenemos que estar resistiendo desde el aire. Una panacea radial. Entre tanta lengua suelta. Transmisión de señales en el universo online. Aguante. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Aguante. Aguante. Hola, soy Darío Stanriver y le mando un gran abrazo a toda la gente de Radio Con Aguante. Enfrentar la trata de personas es un trabajo de todos. Madres Víctimas de Trata es una organización autogestionada y sin fines de lucro que se encarga de acompañar y contener a las familias al momento de buscar a las jóvenes desaparecidas. Si estás buscando a alguien o crees que puedes ser víctima de trata de personas, no dudes en contactarte al 4305-1449 o escribir a madresvíctimasdetrata@gmail.com. Desaparecidas para ser prostituidas. Historias y canciones del tercer planeta. 10 años en la radio y en tus oídos. Desde el potrero, valiente como ninguno. Con y sin reglas, encontraste el camino. Y no te importaba cuál. Si era a la derecha, a la izquierda, al centro, si había piedras o pasajeros rezagados. Siempre le metiste para adelante. Uno, otro. Y otro más. Lograste lo que quisiste. Conquistaste el mundo. Conseguiste lo que queríamos. La besaste y te abrazamos como a nadie con el alma. Instaurándote como un tatuaje en lo más profundo de nuestro corazón. Hoy, el universo se inclina ante el más grande. Diego Armando Maradona. Gracias por tanto. Por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0. Tu radio, siempre. Fin de espacio publicitario. Informe de pájaros. Alas abiertas, sobre la política, la economía y la cultura. Los años no electorales en la Argentina sirven, entre otras cuestiones, además de para que los dirigentes de los partidos tradicionales jueguen a ver quién se posiciona mejor para lo que va a pasar dentro de un año, que por ahora no le importa a nadie, pero sin embargo es el momento. Sirven también, y esto desde lo formal, para que, por ejemplo, se debatan las reglas y leyes electorales, que no podrían debatirse el 2 de enero del año que viene, digamos, si es que hubiera extraordinarias y el gobierno quisiera tocar un tema electoral. ¿En qué punto estamos hoy cuando queda agosto, septiembre, octubre y noviembre? 4 meses nada más de sesiones, diciembre sería extraordinaria, para, por ejemplo, definir si hay paso o no hay paso el año que viene y qué pasa con el sistema de partidos. Bueno, la verdad, cómo estamos es difícil de decir por esto que decíamos antes. Nosotros, más que legisladores, tenemos personajes con poder de voto a la venta, así que están negociando.
todos están negociando. Pero bueno, el gobierno presentó un proyecto de reforma electoral que está muy a imagen y semejanza de lo que necesita un gobierno de estas características, con la intención de transformar todo lo que sea transformado para que el capital transnacional pueda operar libremente en nuestro país. Y en ese sentido, tras pretexto de achicar el gasto público, digamos, ¿no? Ese es como el caballito de batalla, y presentó una propuesta de reforma electoral que por un lado anula las PASO, digamos, porque con esto del gasto, claro, pero que además elimina la subvención del Estado a los partidos y frentes electorales. Después doy una opinión de cada punto, si quieren. Elimina eso, saca todas las restricciones al financiamiento privado, claro, para los candidatos y partidos, y después sube de una manera exorbitante los pisos de porcentajes de votos y de cantidad de afiliados para poder ser una fuerza que se presente a nivel electoral. En realidad, de aprobarse esto, lo que quedaría es que solamente 3-4 grandes partidos podrían seguir presentándose elecciones y haciendo vida institucional en la Argentina. Vamos por partes. El sistema como está hoy concebido tiene 15 años. Un poquito más de 15 años, se empieza a implementar en 2011, concretamente en la reelección de Cristina. Así es. Ahora, el resto de las cuestiones tienen varias motivaciones, y acá me gustaría que nos des también tu opinión. La descripción que hiciste es fantástica para entender dónde estamos parados, pero también entender que el gobierno tiene una necesidad política porque empieza a tener complicaciones a la hora de proyectar la cantidad de votos que pueda llegar a tener. Y ahí están especulando con que pasó sí o pasó no. Digamos, ¿hay algo de eso también? ¿O es solamente la necesidad de que para que haya un sistema tan injusto, el sistema democrático tiene que tener menos condiciones de resistencia? Yo creo que son las dos cosas, porque la verdad es que las PASO no garantizan la democracia partidaria. De hecho, nosotros somos un partido que siempre nos opusimos a que las PASO sean obligatorias y por ley, porque entendemos que eso es una intromisión del Estado en la vida democrática interna de cada una de las organizaciones. Y lo decimos nosotros, que fuimos una de las primeras organizaciones que hizo una interna abierta, que fue en el año, si no me equivoco, 88, en la primera Izquierda Unida, ¿no? Claro. Entre el MAS y el partido se convocó una interna, fue una definición de los partidos. Digo, no es en contra de eso, sino sobre quién la decide y en qué sentido. Pero la cuestión porque eliminación de las PASO, habilitación de las colectoras, todo eso tiene que ver con la negociación interna, principalmente con el PRO y con el resto de los partidos que le hacen de base electoral a nivel nacional y en las provincias al gobierno. Pero lo que está de fondo, para mí, lo principal que está de fondo, es ir hacia un sistema electoral, una dictadura electoral, dice la declaración que sacamos en conjunto con una decena de otros partidos posicionándonos en contra de esta propuesta de reforma, en la cual solamente los jugadores en la política electoral institucional van a ser 2 o 3 grandes partidos financiados por grupos económicos o por el crimen organizado, porque ya no hay límite, no hay que decir de dónde viene, que es lo que sucede en muchos países. ¿Quiénes sobreviven en eso? ¿Sería el PJ, la UCR? Sí, el PRO, la Libertad Avanza. El PRO, la Libertad Avanza y no mucho más. Claro. Y hay que ver si el PRO con la Libertad Avanza juntos, cómo es cuál UCR, si la que marcha el jueves o la que... también entraría en ese tren de desaparición. Y si nosotros vemos cómo estuvieron conformadas las listas de la Libertad Avanza en la última elección y en la anterior, la verdad es que tenés radicales, pro y peronistas, también en función de en qué lugar era. Entonces, bueno, es como la consolidación de la casta política, expresada en 2 o 3 organizaciones que se presentarían electoralmente, pero lo principal es que solo aquel que tenga poder económico va a poder acceder al juego electoral. Y prende el tema, ¿qué pasa en este contexto? Así como en la previa, en el primer bloque hablábamos de
con qué contacta este debate que va a haber en el Senado, de la inviolabilidad de la propiedad privada, de la de tierras. Digo, este tema, ¿cuánto está aprendiendo en la sociedad? Poco y nada, y yo creo que, bueno, eso es algo que conversamos mucho. Hace 4 semanas que venimos trabajando con un conjunto de partidos políticos diversos y distintos en esto, ¿no? En tener un posicionamiento común. De hecho, hoy creo que Jorge comentó en su columna, hoy hubo una reunión de estos partidos con Mayans, que es el jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, porque este proyecto entra también por el Senado, para pensar, para plantear las preocupaciones y cuál es la estrategia a seguir. Pero una cosa que conversamos mucho es que tenemos que salir de esta lógica de que es un problema de los políticos y de los partidos políticos, porque esta es una ley que lo que está haciendo es dañando aún más la poca democracia que nos queda y restringiéndola aún más la participación democrática. Entonces, lo que no puede suceder es que quede como un problema de los partidos y el financiamiento de la política. Porque si ese es el enfoque que el gobierno le da, que es un problema de que hay poca plata y encima tenemos que financiar a los partidos. Claro, no, acá lo que está en riesgo es la democracia. Mira, las PASO del 2023 costaron un 0,016% del PBI. Claro. Digo, como las últimas PASO. Que es lo mismo que el 0,11 del gasto público. Es decir, que no es un gasto significativo en lo absoluto, digamos, no es un problema de dinero, es un problema de restricción política. Por ejemplo, hoy para hacer un partido con una personería federal, una personería nacional, vos tenés que tener 5 personerías provinciales, ¿no? En 5 provincias tenés que tener la personería federal. Esto lo aumentaría al 10%. Lo mismo con la cantidad de afiliados que necesitas para acceder a estas personerías. Con lo cual todos los partidos más chicos institucional, digamos que de vida institucional más chica, desaparecen por completo del juego institucional. Claro. Y de la legalidad, digamos, ¿no? Y ni hablar de la hipocresía del gobierno que llega a la gestión con un discurso contra la casta y contra la política, y después desde la gestión del Estado construye la libertad de avanza, porque cuando Milei dice, bueno, ahí tienen a la pastelera, que no le daban bola, que lo subestimaban, y construyó la libertad de avanza en 24 provincias, la hizo al calor de los puestos del Estado, del PAM y del ANSES, haciendo las mismas prácticas burocráticas de los partidos y con del el sistema. Apoyo hasta del propio Trump, que fue quien apoyó la última elección al presidente. Yo pensaba en esto que hablabas de de poner en riesgo la democracia, cómo va de la mano de la injerencia de Estados Unidos en todas las últimas elecciones. Es decir, realmente es parte de un plan imperialista de poner en jaque las democracias en América Latina. Sí, la democracia es todo un tema, ¿no? Las democracias. La otra vez escuché a Jorge Rachid decir algo que a mí me voló la cabeza, porque él hacía como una descripción de situaciones con la ley, con el RIC y con varias leyes, y le decía, bueno, una democracia que permite suicidarse a sí misma no nos sirve, no es una democracia que nos sirva. Y yo dije, perfecto, nosotros tenemos una cultura política en la cual decir que la democracia no sirve es como muy pesado, digamos, ¿no? Pero bueno, sin duda esta democracia no sirve. Y esto que vos decís, Sol, es así. Estados Unidos está en un proceso de contraofensiva sobre la región latinoamericana brutal, tipo ha vuelto con todo a su patio trasero y la necesidad de los recursos naturales de ese patio trasero, que para su extracción ilimitada lo que necesita son democracias súper restringidas o directamente otro tipo de sistemas más autoritarios donde ese extractivismo pueda suceder sin mayores complicaciones legales, institucionales, políticas. Y hay una dialéctica también entre los tipos de democracias, ¿no? Porque me acordaba, mientras hablaban recién, de la consigna del viejo sindicato de prensa de Buenos Aires, de la UTBA, existe todavía, ahora hay otro más grande, que es el CEPREVA, que en los 90 planteaba que sin democracia económica no hay democracia informativa. Y la verdad que es una buena síntesis para llevarla al plano de la nacional. Sin democracia económica no hay democracia política, está claro. ¿Y cuánta democracia hay en un país en donde cuesta comprar la yerba de cada día, cuesta comprar la harina, donde además cuando levantaste la cabeza te dan un palazo en la cabeza? Digo, hay una unidad dialéctica que la política tiene que recuperar
programáticamente, más allá de estos muy buenos espasmos que tenemos con lo universitario, con lo que va a pasar el jueves, lo pongo en términos inclusive poco duros, ¿no? Porque no es un espasmo, está claro. Para que pase el jueves tiene que haber pequeñas movilizaciones que van configurando una amalgama que te llevan a un jueves. Pero si ves como algo aislado lo del jueves con relación a lo que viene pasando, decís, bueno, termina siendo un acto casi desesperado. Y da la impresión que falta, ¿no? Falta esto del programa, falta, no porque no lo estén en los partidos, falta puesto en diálogo con la sociedad, en definitiva. Totalmente. Yo creo que eso es la principal ausencia. No hay un proyecto de otro país. Y cuando se empieza a tratar de esbozar, o alguien, o quien sea que esboce ese proyecto de otro país, en realidad es en respuesta a lo que te están dando. Bueno, esta ley de tierras no. Bueno, ¿cuál? Y me parece que eso es lo que no hay. Entonces, por eso las movilizaciones, las pequeñas luchas, o lo que quedan aisladas de alguna manera, porque esa amalgama tiene que ser pensar cuál es un proyecto alternativo completamente de país. Algunos compas, viste, hablan de, bueno, tenemos que pensar cómo vamos a reconstruir la Argentina. Yo creo que tenemos que pensar cómo vamos a subvertir la Argentina. Cómo vamos a construir una subversión completa de la Argentina que conocemos hoy, de sus instituciones, de su estructura productiva, de su estructura económica, de su estructura legal. Cómo vamos a construir una nueva cultura política en la Argentina. Cómo vamos a construir una política con la misma audacia o proporcional a la audacia de la derecha, porque si no, no se revierte. Exactamente. Yo siempre digo, a mí de Milei no me molestan sus formas. Ojalá cuando hubo un gobierno de tinte popular acá en la Argentina hubiese tenido esa desfachatez y esa profundidad de ir por todo. A mí no me molesta en su forma, a mí me molesta su ideología. Claro. Yo estoy en contra de su ideología y de su política. Claro. Sus formas no me molestan. Igual algo cambió, ¿no? Porque por mucho menos a Cristina o al propio Néstor, y yendo más atrás en el tiempo, a Alfonsín le criticaban los malos modales. De Alfonsín decían que era cabrón y que trataba mal a la gente, y le facturaban que le trató de gordito a uno que lo chiflaba ahí en Río Negro. A vos no te va tan mal gordito. Cuando lo que, claro, que era un delegado de ATE que murió hace un par de años el hombre, no me acuerdo el nombre. En Villa Regina, un discurso donde Alfonsín además que bastante inapropiado igual el comentario sí, de Alfonso, de los cuerpos se hablaba todavía en los 80. Sí. Pero digo, por mucho menos, tal vez había cierta pacatería, digamos. Y acá entramos en otro territorio, creo que sobrevoló casi que desde el comienzo del programa inclusive, esta idea de que hoy hay varias calles, varios territorios. Y uno es lo virtual, las redes, que es un tema que nosotros además recurrentemente en el programa lo tenemos. Y la pregunta es, che, ¿y vos cómo lo estás viendo cuando lo pones en plano de la política? Porque estamos sobrediagnosticados también de qué nos pasa con las redes y con la IA, pero en lo concreto, ¿cómo actuamos? ¿Qué mirada tenés, digamos? ¿Cómo dialoga la política con eso? ¿Con estos nuevos territorios? Exacto, claro. Dialoga porque la política está presente y transversal a todo. Yo lo que creo es que las estructuras políticas son las que no dialogan o las que quedan retrasadas en el diálogo en estos nuevos territorios, ¿no? Y que en ese sentido la derecha fue mucho más hábil y utiliza todos esos territorios de una manera mucho más inteligente y mucho más eficaz, porque no los utiliza explícitamente en la política. Digamos, no los utiliza como plataformas políticas, sino como grandes divulgadores de ideas, de sentido común, habilitación, digamos, claro. Pensaba en esto, ¿no? Del sentido común, como de habilitación de cosas que todos los márgenes empezaron a correr en esos nuevos territorios, y esos territorios vinieron a la vida real. Y nosotros no la vimos. ¿Y qué pasa con lo pendular? Porque así como llegó este margen y este territorio, veníamos diría Mirta Legrand, del surdaje en América Latina, ¿viste? Cuando Mirta se horrorizaba, se ve el surdaje ahora, bueno, sí, porque estaba Lula, Chávez, a quien sentó ella en su mesa, y esta frase que le dijo a Kirchner en su momento. Digo, también hay una idea con esto, por ahí lo de Malvinas, que citábamos de entrada, puede ser un quiebre, digamos, en la idea de, bueno, este es el límite de la sociedad argentina. No sabemos hasta dónde es capaz de llegar, pero sabemos hasta dónde es capaz de resistir. Sí. ¿Puede haber algo de eso pendular que se venga de acá en adelante? Digo, imaginando inclusive casi como expresión de deseo, ¿no? No sé.
No sé si interpreto tu pregunta, por eso no sé. Es probable que no haya sido bien formulada. No, pero porque es tan complejo el tema que, digo, y a veces nos pasa en la cotidiana, hemos perdido la capacidad de proyectar, no te digo a 30 o 40 años, sería lo ideal, de proyectar al año que viene. Y parte de la derrota es que agachás la cabeza. ¿Vos pensás que en lo pendular tiene que ver con que pasamos por un momento, digamos, de menos acción y ahora puede llegar a surgir? Que tocamos fondo. Es que uno vive el presente, sobrevive en el presente. Hay imposibilidad de proyectar algo a futuro cuando estás viviendo el día a día. Cuando ya nos acostumbramos desde todos los espacios a vivir económicamente. Como una naturalización. Claro, naturalizamos completamente vivir el día a día. Llegar a recién dijiste, no a fin de mes, a fin de semana. Fin de semana, claro. A fin de semana. Entonces, ¿cómo vamos proyectando nuestras vidas? Quizás también tiene que ver con esto que decías vos, Zaida, de que sabemos lo que no queremos, pero no sabemos qué queremos. Sí, porque me quedé pensando en lo pendular y en las fronteras de lo pendular. Y yo creo que en los procesos anteriores, en los primeros dos décadas, si queremos, de este milenio, que fue como esa patria grande que se venía, y la mayoría de esos procesos corrieron límites desde lo simbólico-cultural. Y esos límites de lo simbólico-cultural no estuvieron sostenidos con transformaciones materiales que los acompañaran. Claro. Esta derecha rompe hacia el otro lado esos límites de lo simbólico-cultural, pero transforma las condiciones materiales también. Y hay una modificación de la estructura económica, productiva, material concreta, que es esto también, ¿no? Entonces, me parece que ¿a dónde volvemos? Al INADI y qué se puede decir y qué no. Claro. Y en términos estructurales, inclusive desde lo regional, estuvo muy bien el Nualalca, digo, con casi 21 años de perspectiva, hay tiempo histórico para hacer un balance, pero también hay que decir que no se pudo el Banco Sudamericano, no se pudo un proyecto de moneda común que planteaba Chávez. Sí, claro, el proyecto regional quedó ahí. Eso también hay que decirlo. Claro. Estuvo muy bien el Consejo de Defensa Sudamericano, que por primera vez pone a la Argentina como socio de defensa de Brasil y no como enemigo en 200 años, pero no se pudo avanzar en el submarino que Brasil avanzó sin Argentina, desarrollándolo con Francia. Digo, todo eso no se pudo. Sí, estuvo muy bien la UNASUR como espacio, pero fue lo mismo. Tipo, claro. Todo lo que iba a toda la construcción material para sostener eso fue lo que no avanzó, que es esto que vos decís, el Banco del Sur, la moneda única. Chicos, nosotros llegamos a hablar de una moneda única de intercambio en América Latina para sacar del medio al dólar. Bueno, para poder hacer eso había que ir a fondo contra las oligarquías y las burguesías locales, no solo en la Argentina, en un montón de otros países. Y bueno, cada proceso, digo, también es muy fácil de acá tomando café, no hicieron, No, está claro. Pero me parece que ahí hay una traba real. A ver, diría un señor hincha argentino junior, yo sé que vos sos de otro barrio, que fue presidente de la Argentina, Alberto Fernández, la correlación de fuerza, ¿viste? Que ponía, pero digo, más allá del personaje en sí, hay algo. La excusa de la correlación de fuerza fue a lo largo de todos los gobiernos kirchneristas. Sí. Bueno, ¿y cómo haces para correr la frontera de la subversión? Lo digo esto con plena conciencia de la palabra, porque dijiste, bueno, hay que subvertir, no arreglar. Hay que subvertir, hay que dar vuelta a la tortilla. ¿Querés ir a la Guerra Civil Española? Que la tortilla se vuelva. Bien. ¿Están, por supuesto no es una pregunta para sí o no, están dadas condiciones para pensar que en un proceso se pueda avanzar hacia eso? Porque también, viste, hoy estamos medio citadores. Galeano, la utopía para seguir caminando. Creo que hay que pensarlo más allá de las condiciones. Y que lo que hay que pensarlo siempre. Que para mejorar las cosas hay un montón de partidos, de personas, de grupos que piensan en que hay que mejorar un poco las cosas, que la gente tiene que vivir un poco mejor. Y eso está permitido. De hecho, cada 10, 20 años puede. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de pensar que hay que cambiarlo todo. Y que no importa si están las condiciones o no. Que en tal caso hay que pensar qué condiciones tenemos y esa correlación de fuerza la tenemos que entender no como una excusa para lo que podemos hacer, sino para pensar qué tenemos que hacer para que esa correlación de fuerza se cambie. Y creo que la historia nos ha demostrado
siempre que todas las correlaciones de fuerzas son modificables. Todas. No hay correlación de fuerzas que no se pueda modificar. Y obviamente que todo el tiempo nos quieren hacer creer que no se puede, que no es posible, que la gente piensa otra cosa, que la juventud está... Bueno, no es nuestro... Creo que no es nuestra función discutir con eso, sino construir otra realidad y construir otra cosa. Y yo me acuerdo que en los 90, cuando éramos muy chiquitos, en una formación, un compañero dijo, éramos todos pibes, ¿no? Bueno, ¿por qué peleamos? ¿Por qué peleamos si está todo así? Porque vamos a ganar, dijo un compañero nuestro. No, le dijo este. Sí, peleamos porque sabemos que vamos a ganar. No sabemos si vamos a ganar. Peleamos porque es justo. Y a mí eso me marcó para el resto de la vida. Como, porque si no, es el posibilismo. Si no, claro, además se construyen distintas ideas de lo que es ganar. Exactamente. ¿Qué es lo posible? Y siempre lo posible va a ser lo que te permita el que tenga el poder. Y yo quiero destruirlo a ese. Entonces no me puedo quedar con su posibilidad. Claro. ¿Qué entusiasma? Y esto me lo pregunto a mí mismo en realidad, porque es algo que por ahí uno no tiene... ¿Qué entusiasma de estos días? Sol, Lu, tienen distintas edades, vos sos un poquito más chica y estás más o menos como nosotros generacionalmente, pero digo, ¿qué nos entusiasma de un tiempo en donde todo parece la derrota, donde todo parece que no se puede? A mí me entusiasma dejar testimonio. A mí me entusiasma dejar testimonio de que no estoy de acuerdo. De que no estoy de acuerdo y que esto está mal y que creo que hay que hacer otra cosa. Y a mí eso me entusiasma un montón. Yo charlo un montón con mis amigos, como dice que todo un bajón. Esta realidad de mierda a mí me entusiasma. Es cuando más ganas me dan de... Vamos. Ahora sí. Antes era fácil. Que hace 6, 7 años atrás, bueno, era... La Argentina ganada, a los 10 años ganaba. Ahora, chicos, ahora cuando hay que dar testimonio. Claro. Que cuando se escriba la historia sepan que no estuvimos de acuerdo. Que yo no estuve de acuerdo. Exactamente. Soy muchos. Claro. No, además que se pone en requete contraevidencia lo que es realmente el sistema capitalista, porque años atrás por ahí uno quedaba como medio discordante, en soledad, planteando, bueno, está bien, el progresismo, todo bien, pero miren que si esto no se profundiza, vamos hacia, miren que esto tiene un alcance corto, la sábana corta y no sé cuántas otras formas de metáfora se intentaba construir para entender de que era necesario la profundización. Y esto te queda en evidencia la brutalidad de la que es capaz en realidad el sistema capitalista. Y me encanta también cuando estos tipos realmente odian y se enojan con el comunismo y con los comunistas. Creo que eso es la evidencia además de la necesidad de la existencia del Partido Comunista en la Argentina y en el mundo. Eso sí realmente me parece maravilloso y me parece que es alentador a construir y desarrollar esa fuerza política. Y como ahora la política que están llevando adelante, ¿no? Las decisiones políticas contra el terrorismo. El terrorismo de izquierda, claro, exactamente. Y es parte de eso, ¿no? Sin eufemismos, ¿entendés? O sea, para ellos el enemigo es eso. No, y se ha jactado que ni la dictadura pudo hacer cosas que hicieron, digo. Eso no lo hizo ni Menem ni Macri por tomar antecedentes previos de fachatez. De un tipo que además me parece que no tiene ningún tipo de filtro, ¿no? Es importante lo que recién dijiste porque no pudieron con la dictadura. En la dictadura no pudieron y ahora vuelven a retomar estos debates que nosotros creíamos saldados, que es el fantasma del comunismo, es el terrorismo de izquierda. Estas figuras, esta terminología que se utilizaba solamente en la dictadura y ahora vuelven con lo mismo. Porque obviamente no pudieron. Che, compartimos lo que armamos. Tenemos un informe sobre lo que ocurrió en estos últimos días en Ceuta. Ceuta, ustedes saben, es una región que hace más de 400 años está en manos del Reino de España, en su disputa con Portugal, quedó en territorio africano, formando parte de su territorio de ultramar, está ahí pegadito a Gibraltar, es casi el límite más cercano el límite más cercano entre África y Europa. Y entre el 30 y 31 de julio hubo una cantidad de acontecimientos que derivaron en lo que ya había pasado otras veces, la última vez con esta magnitud en 2021,
con decenas de muertos, miles de personas intentando cruzar. Bueno, vamos a pedirlo a nuestros compañeros, a Guille y a Pablo, que nos vayan compartiendo algunas placas que tenemos armadas para ir viendo y pensando también en conjunto esto que fue noticia por estos días, que de alguna forma también se atraviesa con lo que ocurre en la Argentina, en un debate muy precario, medio choto, hay que decirlo en términos más vulgares, en donde te aparecen los derechosos, los fachos de acá, diciendo, viste, que los extranjeros, qué sé yo, y aprovechan a pegarle a Pedro Sánchez, que tampoco está en de izquierda, pero bueno, es del Partido Socialista Obrero Español, y aparece todo esto muy mezclado. Bueno, la crisis migratoria en España, una entrada sin precedentes. El Ministerio Español registró hasta 50.000 intentos diarios entre el 31 de julio y el 1 de agosto, hace muy poquitos días, y eso es lo que conmocionó al mundo por las imágenes que se vieron. Ahí vemos una de ellas en una frontera que tiene tierra con tierra, digamos, porque Ceuta es una ciudad española, pero del otro lado es Marruecos, que por otra parte es un reino y es una dictadura muy cercana a Estados Unidos, digo, para completar lo complejo de este panorama tan atravesado, ¿no? Bueno, 50.000 intentos de ingresos en una sola noche, el 30 y el 31 de julio, la mayoría cruzando a nado y algunos, como veíamos allí en la imagen, cruzando por ese alambrado, ese paredón. Entre el 1 de enero y el 15 de julio de este año, ingresaron a Ceuta 2.826 personas de forma irregular, más del doble que las 1.133 del mismo periodo del año pasado. Pero claro, cuando lo comparas con los 50.000 en una sola noche, ahí tenés que hubo una crisis realmente. Ahí hay un mapita de dónde estamos ubicados en el mundo: sur de Europa, norte de África, territorios, insisto, desde hace varios siglos en manos de España. Es una ciudad autónoma de España, el límite del estrecho de Gibraltar. 1668, la fecha en donde se firma un tratado de paz entre Portugal y España, ambas potencias colonialistas, en donde el 13 de febrero de ese año se estableció la devolución mutua de territorios ocupados, y de ese modo Ceuta quedó en manos del rey católico. Ahí lo pusimos con H porque así figuraba en los documentos originales. Marruecos alcanzó la independencia hace 70 años nada más, 1956. Era parte de las colonias británicas, Marruecos, hay que decirlo. Ceuta no formó parte de ese proceso y en 1975 Marruecos pidió a Naciones Unidas que Ceuta y Melilla, la otra ciudad autónoma en esa condición, que es un territorio mucho más chiquitito, formen parte de su propio territorio pendiente de descolonización. Pero eso, casi 50 años, un poquito más de 50 años, todavía no prosperó, así que sigue siendo por parte de Marruecos, más allá de su dictadura, un reclamo de soberanía. El presidente de Ceuta, porque al ser una comunidad española tiene un presidente, como tienen las comunidades de Cataluña, por ejemplo, y demás, Juan Jesús Vivas, habló de una emergencia humanitaria y social y le pidió al gobierno central, el de Ceuta es un tipo del bien de la derecha, mucho más presencia policial y demás. Pero hay un quiebre en los últimos tiempos, que es un fallo del Tribunal Supremo de España, del 29 de junio de este año, que determinó algunos cambios en las devoluciones en caliente. Porque hay, frente a esto, y pasa en el resto de los países de Europa, pasa entre Estados Unidos y México, pasó históricamente entre Estados Unidos y Cuba, determinados acuerdos de políticas migratorias en donde las fronteras se abren, las barreras se levantan o se bajan en función de momentos, contextos y demás. Bueno, eso se modificó este año y generó obviamente una ventana de oportunidades para los 50.000, al menos 50.000 personas que intentaron pasar la noche de la semana pasada. Desde el gobierno central, Pedro Sánchez, el jefe de gobierno, que por otro lado viene en una crisis compleja en términos de su propia fuerza política, algunas denuncias de corrupción muy fogoneadas desde las derechas políticas y económicas de España, anunció el envío de fuerzas de seguridad, despliega una barrera de contención y bueno, la repatriación en frontera conforme al fallo de ese Tribunal Supremo. Queda claro que es una crisis migratoria como hace al menos 5 o 6 años no tenía lugar. Se habla al menos de 72 muertos por ahogamiento, aplastamiento durante los cruces, aunque autoridades están elevando esta cifra a casi 90, 88, y por supuesto es una tarea que no está concluida y hay cuerpos que todavía se están identificando. En todo este panorama hay víctimas iniciales que son los menores y claramente uno pone el foco allí porque se habla de unos 862 menores que no están acompañados, solos, menores de edad, pibitos, pibitas, que en esa desesperación intentan llegar a un territorio europeo, desde el norte de África, más allá que sea
la misma tierra y apenas un alambrado los separe, y es una cifra, estos 862, casi 3.000% por encima de la capacidad que tiene del lado de Ceuta prevista para algunos alojamientos temporarios de personas en esta condición. En Melilla, insisto, territorio bastante más chico, son 344 menores en un lugar donde caben en principio 82. El gobierno de España, en estas últimas horas, este martes que estamos terminando acá en la Argentina, destinó una partida adicional de 25 millones de euros para la atención de los menores migrantes, sumados a los 5,5 millones aproximadamente que se habían destinado durante el mes de julio que ya terminó. Ahora, en el gobierno español también hay contradicciones y complicaciones. Por ejemplo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, exigió a Marruecos investigar hasta el final la tragedia. Es decir, lo puso prácticamente en un tono de confrontación militar, ¿no? Hablamos de la ministra de Defensa, ni más ni menos, en contraste con el propio tono conciliador inicial de Pedro Sánchez y de su canciller Álvarez hacia Rabat, la capital de Marruecos, que, repito, es un régimen monárquico, dictatorial, aliado de Estados Unidos, y ahí aparece otra contradicción internacional, porque Sánchez fue la única voz europea que en el conflicto de Palestina y en la invasión de Gaza se opuso, por ejemplo, al paso aéreo de aviones de Estados Unidos por su territorio. La versión de Marruecos: desde este país negaron haber relajado el control fronterizo y atribuyeron el aumento de cruces al fallo judicial español y a la desinformación de redes de tráfico de personas, que por otra parte no abrimos esa ventana, pero también existe. Hay todo un negociado con personas a las que le cobran, inclusive desde redes armadas desde Europa, entre 4 y 5 mil euros para llevarlos a Europa, y después muchas veces eso termina siendo una estafa también para esa gente que junta la guita y en algunos casos mandan a los menores en busca de un futuro mejor que, por supuesto, lamentablemente tampoco van a conseguir en Europa. Y España tiene contradicciones con el resto de los miembros de la Unión Europea porque les atribuye falta de solidaridad, apunta a Italia, que tiene su propio problema allí en el sur de Italia, justamente con este tipo de políticas, en Lampedusa específicamente, por cerrar el espacio Schengen a migrantes procedentes de Ceuta. Ursula von der Leyen, que es la titular de la Unión Europea, la comisario general de la Unión Europea, digamos, la presente Europa, vamos a llamarlo en esos términos, respondió pidiendo más barreras físicas en las fronteras exteriores, es decir, más alambrado, más muros, más armas y demás. No es la primera vez, decíamos, como antecedente, 2021, mayo de ese año, entre 5 y 8 mil personas ya habían entrado masivamente al territorio español desde Marruecos. Bueno, algún repaso, alguna síntesis apretada de esta crisis migratoria. Si querés poner la última placa, que es una foto tremendamente espectacular, ¿no? Hay muchas de estas fotos, elegimos la que muestra algunas zapatillas en la playa, producto de personas que han muerto. Se habla de al menos 88 en un proceso que todavía no terminó, y habla un poquito Luana y Solana, y estamos hoy con invitada, con Saida Ashmaruk, de un poco la realidad del mundo. Hoy nos enfocamos en Ceuta, pero si hiciéramos este informe de México... O de la crisis humanitaria atraviesa a lo largo y a lo ancho del mundo, porque claramente, bueno, es un mundo en múltiples guerras, pero que además, esto que mencionábamos, ¿no? La crisis del capitalismo arrastra a vastos sectores, y que algo que venimos desarrollando a lo largo de muchos programas, donde el foco termina principalmente en las niñeces afectadas. La cantidad de niños y niñas afectados en esta crisis humanitaria ha sido brutal, hasta bebés que han logrado sobrevivir apenas flotando, ¿no? Entonces, creo que da cuenta de eso y de la realidad en donde Estados Unidos es el padre de la criatura, digamos, ¿no? Es el padre del principal foco de problemas en el mundo. Y un fenómeno que en Europa además tiene muchas puntas, porque hoy hablamos de Ceuta y la memoria es tan frágil que nos olvidamos de los hundimientos en el Mediterráneo, nos olvidamos de los franceses y sus políticas también restrictivas con respecto a las migraciones, que son ni más ni menos la consecuencia de la política que ellos generaron en esos territorios, de no haber existido la expoliación
y acá sí contacta directamente con lo que estamos debatiendo en la Argentina, de fuerzas de ocupación, hoy tienen otras características, no son con las botas y las espadas, pero son con las redes, son con los Peter Thiel de la vida y con las empresas multinacionales, los fondos de inversión. Bueno, estuvimos con Cristalina Georgieva, no nosotros, digo, ellos estuvieron la semana pasada. Vos no, me dices, ay, de ella no, vos tampoco. No se reunieron con la búlgara. Bueno, esas son las fuerzas de ocupación colonial de hoy, del siglo XXI. Entonces digo, ¿cuál va a ser la respuesta? Y bueno, la respuesta de la desesperación migratoria tiene que ver con esto. Ir a los centros del mundo en donde se supone que hay alguna respuesta. Y que lamentablemente después la reacción de los distintos gobiernos, más aún si estamos hablando de países como en Europa, pero también acá en la Argentina se está discutiendo una política hacia los migrantes brutal, tremenda, de persecución. Sacan cuentas estos gobiernos y terminan casi responsabilizando a las olas migratorias como ocupantes de sus territorios. Hay un video que está circulando de una militante nazi en España que acusa a todas las personas que han sido náufragos en este intento de salvar sus vidas como ocupantes del territorio español. Es una barbaridad, ¿no? Cómo dan vuelta las cosas, cuando en realidad son víctimas de políticas históricas colonialistas y hoy intentando sobrevivir, llegan a las costas apenas con un aliento. Y hay un informe, me parece que está bueno hacerlo ahora para contrastarlo, pero no como algo bien distinto, sino como parte del mismo proceso de lo que es la pobreza en la Argentina, porque en verdad en estos periodos, inclusive previo a esto de Ceuta que contábamos en estas placas, en la Argentina apareció un debate que cada tanto las derechas, y ahora en este gobierno ni hablar, ponen en evidencia que tienen que ver con esa mirada contra el inmigrante, contra el paraguayo, contra el boliviano. Lo ponemos en términos de nacionalidad concreta porque, por supuesto, no se molestan cuando viene un inmigrante del norte de verdad a invertir en la Argentina. Digamos, ¿es el mismo extranjero? No es el mismo extranjero para ellos, está claro. Y aparece el vocero presidencial, que es un señor que era diputado hasta hace un tiempito, pampeano, Adrián Rabier, que tiene bastantes dificultades en términos de su relación, lo decíamos la otra vez, con el uso del lenguaje castellano, inclusive con la forma de comunicarse, que pobre, mete la pata cada vez que habla, y bueno, lo han puesto allí como vocero para reemplazarlo a Adorni. ¿Se acuerdan de Adorni? Sí, ese la canchereaba un poco más, al menos tenía un poco más de soltura. Bueno, y salió hace algún par de semanas, creo la semana pasada, diciendo, que los estudiantes extranjeros vamos a cobrarle, porque son el 39% de los de medicina, y sale la UBA ahí contrarrestar con algunos datos, con alguna tibieza radical, hay que decirlo también, de los Jacobiti de la vida, cuando el debate no es ese en el fondo, porque son mucho menos los extranjeros que estudian, porque además viven acá, no es que vienen todos los días de Asunción del Paraguay a cruzar y se vuelven en la noche a dormir a Paraguay, digamos, o de Bolivia. Viven acá. Sí, sin duda. Vos tenés compañeros en la facultad seguramente extranjeros. Sí. Y se han venido acá. Hay muchos estudiantes de Brasil, de Perú, de los países limítrofes de este país. Me llama la atención, quisiera reírme un poco, pero la verdad es que me alarma cómo son capaces de difundir datos que ni siquiera están verificados, que ni siquiera están certificados, y los difunden a viva voz. Lo bueno es que se retractan algunos que tienen más o menos cintura política, pero sí, la verdad que es alarmante y es una vergüenza, hablando de los momentos vergüenzas también. Y tal vez será para tapar otros datos, ¿no? Sí, sin duda. Porque una de las explicaciones es que esto es cortina de humo y de distracción. Sí. Entre eso tenemos la respuesta que hubo de la UBA, del informe sobre la pobreza. Ahí sí tenemos, Guille, ¿nos los podés pasar? Que es sobre la juventud en crisis. Recién hablábamos de los proyectos que pueden haber, de los proyectos de vida de la juventud. Recordemos que el proyecto de las infancias son los futuros jóvenes, y los futuros jóvenes son los futuros adultos del día de mañana. Entonces hay una generación acá que se quiebra. Y ahora lo vamos a explicar. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Y es una juventud en crisis. Según el informe de la UBA,
casi la mitad de los jóvenes vive en condiciones de vulnerabilidad. El 48,9% de los jóvenes se encuentra en situación de vulnerabilidad social, muchos fueron entrevistados también, y es una generación que enfrenta dificultades para trabajar, para estudiar y para proyectar su futuro. O sea, si el día de mañana era parte de lo que veníamos hablando un poco hoy. Siguiente lámina. Un dato que enciende la alarma es que casi 1 de 2 jóvenes atraviesa condiciones de vulnerabilidad. Y no se trata solamente de ingresos o de un trabajo, sino que también aparecen problemas del acceso a la vivienda, a servicios básicos y a derechos humanos básicos. Ya sea un trabajo digno, un techo, la educación mismo también. Siguiente lámina, por favor. Y es la generación sin trabajo. Pasamos de algo muy rápido, ¿no? Era la generación que no podía tener un techo propio. Hoy tenemos una generación sin trabajo. Más del 30% de los jóvenes hoy no tiene un empleo formal, un empleo registrado. Y casi 1 de cada 3 jóvenes se declara no tener trabajo. Y el no conseguir trabajo, aparece esto, que es un fuerte desánimo laboral. De tanto buscar trabajo, los pibes ya se cansan y no buscan más. Hay algo interesante en este punto, Luana, que tiene que ver con el contraste de este segmento, el 30,6 que no tienen laburo, este estudio de la UBA, cuando lo comparas con el INDEC, que te habla de una desocupación del 6 y pico %. Entonces digo, y en una población que tiene la mitad del total de la población joven, digamos, Sí. no cierra de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el INDEC tiene una metodología. Contalo que vos lo tenés también. No, porque en la metodología del INDEC, para considerarte desocupado, te preguntan si trabajaste al menos 1 hora en el último, creo que mes. Tal cual. Entonces, si hiciste cualquier changa, cualquier cosa, lo que sea, te consideran un trabajador ocupado. Bueno, este Por informe de eso, la UBA por eso dan los claramente, números, claro. este informe tiene una base totalmente Y que distinta. también se refleja en la realidad. La realidad es esa. Sigamos un poquito con las placas, vamos a la otra. Y es trabajo precarizado. Claro. Ahí vamos, es justo lo que recién decía Zaida, que solo el 18,9% de quienes trabajan tienen un empleo formal registrado. Más del 75% de los que trabajan de manera informal o por cuenta propia. Eso apareció muchísimo ahora y es usual en los países en donde más crisis económica hay. Entre ellos aparece la famosa changa, las ventas ambulantes, las tareas de cuidado, el trabajar de forma autónoma, porque no se llega a conseguir un trabajo formal, un trabajo registrado. Siguiente lámina. Debe haber mucho de trabajo de plataformas también, ¿no? Muchísimo trabajo virtual también, y eso es propio de esta juventud, posterior a lo que fue la pandemia y el trabajo virtual en los hogares. Ahora, ¿quiénes trabajan, ya sea de forma registrada o de forma no registrada, trabajan y no llegan a fin de mes? Esto es importante. Más de la mitad de los trabajadores no llega a cubrir los gastos del hogar. Hablamos de trabajadores jóvenes. Más de la mitad de estos jóvenes afirman que los ingresos de su hogar no alcanzan para llegar a fin de mes. Sumado a que los servicios aumentan cada vez más. Ahora tenemos nuevos aumentos del mes de agosto. Cada mes que ha pasado, todos los meses aumentan los servicios. ¿Cuál es el problema? Es que los sueldos no aumentan. Te doy un dato, además, que lo vengo verificando y hoy ya fui a protestar, como además viejo cajarrabia que soy, porque subís al subte, después de haber tomado un transporte previo, y no te cobra la mitad. No, ya no. Me pasó una vez, me pasó 2, hoy fui a protestar. Y me atendió un muchacho del subte de MOVA, la empresa, muy amable, y me dijo que sí, efectivamente no era responsabilidad de MOVA, sino del gobierno de la ciudad y del gobierno de la nación, en definitiva. Y además me contó otra cosa que voy a profundizar para las próximas emisiones, que es que, por supuesto no voy a dar el nombre de él ni en qué estación me lo dijo para que no lo castiguen, les pidieron desde la empresa que a los discapacitados que eran de provincia, escuchen esto, no los dejaran pasar. No. Claro, te digo más. De primera mano, los jubilados que no sí, tienen domicilio en la ciudad de Buenos Aires no tienen el descuento de jubilados para el boleto. Ellos se plantaron, hicieron una asamblea, qué sé yo, y se plantaron ante la empresa, hicieron lo que tienen que hacer, digamos. Pero fíjate
hasta dónde avanza el ajuste, ¿no? Hasta estas cuestiones. Y la discriminación. Y la discriminación, claro. El ajuste y la discriminación sobre todo, y hoy vemos cómo eso repercute directamente en las juventudes. Vamos a ir un poquito más rápido, vamos a la placa 7. Bueno, entre esto es cómo socialmente se ve a la educación como futuro. Más del 80% de los jóvenes cree que estudiar mejora su calidad de vida, tener un oficio, entre otras cosas. La enorme mayoría, la educación, entiende la educación como una herramienta de progreso. Pero esta crisis, la crisis económica, dificulta sostener estas trayectorias educativas. ¿Cómo es posible poder estudiar una carrera de 4, de 5, de 6 años o una carrera universitaria si no llegas a fin de mes, si no tenés garantizados los derechos básicos mínimos? Es imposible poder terminar una carrera, o una carrera de 4 años se termina en 10 años en estos momentos de crisis. Pero aún así, algo importante es que la juventud sigue viendo a la educación como un motivo para mejorar la calidad de vida. Sigamos a la próxima placa. Y todo esto genera un malestar social y, sobre todo, de salud mental. Obvio, lo hemos visto, que estas crisis económicas, estas crisis sociales generan crisis y malestar social, ¿no? Más del 70% de los jóvenes manifiesta tener problemas frecuentes de ansiedad o depresión ya diagnosticadas, porque sabemos que Argentina es uno de los países que más cuenta con ayuda psicológica y cómo nosotros utilizamos esa herramienta. Más del 30% declara tener dificultades para controlar el consumo de alcohol, de tabaco o de sustancias. En este caso, agrego a esta placa la adicción que hay hacia las redes sociales. Claro. En de muchos jóvenes. Quienes no consiguen trabajo, se desvelan por las noches y están todo el día pendiente a estas redes sociales y a las nuevas plataformas. Como un método de salida, ya sean las sustancias psicoactivas, el alcohol, el tabaco, entre otras cosas, es buscar esta salida a una alternativa de malestar social, muy grande producto de esta crisis. Siguiente placa. Y la pobreza estructural no es la falta de dinero, es multidimensional. Y se encuentran, entre esta pobreza estructural para las juventudes, se encuentran dificultades para acceder a los alimentos, a las vestimentas, problemas habitacionales. Esto también es algo que me gustaría hacerle bastante foco y que es sobre los problemas que hay habitacionales entre las juventudes, entre las adolescencias también. Mismo adultos que se han independizado hace años, que vuelven producto de la crisis y de los grandes aumentos que hay de alquileres, vuelven a convivir con sus familias, vuelven al famoso volver a la casa de mi madre, y es parte de esta crisis económica también. El problema es cuando hay un adulto que tiene que planificar su vida, tiene que llevar adelante su proyecto de vida, y no puede porque ni siquiera tiene un techo garantizado. Ahí hay un derecho vulnerado, sobre todo. Y la crisis juvenil también es una crisis de condiciones de vida. Es una crisis y se encuentra en esta supervivencia. Siguiente placa, por favor. Y esto termina en una pobreza estructural y una precarización que hay hacia las juventudes. Y este fue un poco el informe de la juventud de la UBA y un futuro que hay en crisis. El problema de esto, yo creo que se traduce en décadas. Tenemos una década que hay que abordar, por ejemplo, a las preadolescencias que son quienes el día de mañana van a votar. Eso lo digo como militante político, social, y que el día de mañana votan a la derecha. Entonces, si nosotros tenemos una juventud completamente precarizada, si nosotros tenemos una juventud que no tiene derechos básicos, ¿cómo va a ser la próxima década, ¿no? La próxima generación de adultos que no puedan tener el acceso a un trabajo digno? Claro, que los estructura de alguna manera sobre una base muy precaria. Exactamente. Simbólicamente, políticamente. Uh-huh. Y parte de esa preocupación de acá en adelante tiene que ver con, porque cómo votaron ya sabemos, pero tiene que ver con cómo van a votar.
¿Cómo van a votar? Y acá nos ayuda siempre el momento vergüenza. Sí, sí. Que tiene un invitado, le contamos a Saida Ashmaruk. El momento vergüenza es una sección que tenemos desde el principio. De esas cosas, decir, no, ¿cómo puedo decir esto? Y han pasado un montón de personajes. En general son de la derecha, claramente. Aunque habría algunos más o menos del amplio campo nacional y popular que cada tanto merecerían participar. Pero somos un poco indulgentes. Y en este caso el protagonista único es el presidente Javier Milei. El doctor Javier Milei es excelentísimo presidente de la República Argentina. ¿Querés compartir lo que dijo el fin de semana en una entrevista con quién sino con Luis Majul? Ahí va. Presidente, ¿podría hacer algo por nosotros? Que yo creo... A ver, la pregunta es, si yo tengo un acuerdo con uno de los muchachos de privado, aquí, un acuerdo privado, y por algún motivo una de las partes no está en condiciones de cumplir el acuerdo. La pregunta ¿es correcto que yo le haga pagar a usted eso? No. Ok, bien. Entonces, que dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad. Obviamente. Perdón, más allá... la pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No, está bien. Listo. Más allá de que hay otro... Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien. Pero hay bancos que están refinanciando la deuda y es correcto eso. Katterberg acaba de decir de poliarquía que nunca hubo una brecha tan grande entre las mujeres y los hombres que están dispuestos a votar por usted, que tiene menos mujeres porque a la mujer no le gusta su gestualidad, su nerviosismo o su, entre comillas, violencia en presentar las cosas. ¿Es un punto para analizar? Mire, nosotros no solo que tenemos los registros de violencia más bajos de la historia, sino que pulverizamos la violencia contra las mujeres. Si hay alguien que hizo algo por el bienestar de las mujeres, somos nosotros. Y cuando alguien toca a una mujer, lo agarramos en los pelos y lo metemos preso. Digo, ahora, si quiere, digamos, me pongo a hacer cancioncitas y pintar bancos, digamos, claramente los resultados no funcionaron. O sea, ¿usted quiere ser engañado? Lo lamento. O sea, yo, digamos, no puedo, digamos, usted prefiere, si a usted le gusta la mentira confortable, lo siento. Yo le digo las verdades como son. Y hablando... De que la estrategia de Gramsci, digamos, de tomar la educación, de tomar los medios de comunicación, ¿sí?, de tomar la cultura, ¿sí?, de tomar el Estado, no, pasó a una etapa 2.0. Y es que se le meten como estudiantes, se le meten como profesores, se le meten como investigadores. Entonces usted está importando, o sea, eso lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Y abrió esta puerta. Entonces usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores. Usted dice que viene de Rusia, es una conspiración internacional. No, acá no hay conspiración. Yo le estoy describiendo qué es lo que pasa. Ay, Jesús. Se le mete. Ay, por Dios, no puedo creerlo. Che, Vos te metés como periodista, vos te metés como estudiante y yo como trabajadora del Estado, y así estamos. Nos metemos. ¿Lo hubieran imaginado hace unos años esto? No. Si te lo contaban. Yo creo que igual el pulverizamos la violencia contra las mujeres, como dice ahí Javier. Pulverizamos las mujeres. O sea, salió también, no está muy lejano al con esto le pongo fin al patriarcado de Alberto Fernández. Sí, yo me acordaba. Sí. Pero bueno, lo demás es escandaloso, como se suele ver a Javier Milei, no solo acá en este país, sino en América Latina y en el mundo. Somos una vergüenza internacional, lamentablemente, teniendo a este presidente. Y cómo eso repercute también, ¿no? Porque su amigo Bolsonaro, la semana pasada lo hablamos, un amigo, Javier Milei, hizo que baje, descienda... sí, por favor que siga visitando a sus amigos en América Latina. Igual vamos a ver si están de acuerdo. Vamos a tomarnos con algo, dijo nuestra invitada Saida. No me asustan tanto la forma de Milei, te cito y corregime. No es lo que más te preocupa. Y vos sabés que tenemos acá una tesis, lo hemos hablado más de una vez, acerca de, ya hay dos grandes problemas en esto, que es indignarse todo el tiempo o banalizarlo.
Y la verdad es que esto es una barbaridad y podríamos hablar una hora de estas barbaridades, tanto el que pregunta como el que responde o viceversa, pues está claro que hace falta ambos personajes para construir esto. Pero sin embargo, la pregunta es si esto también no es una maniobra distractiva, para que nosotros estemos hablando 2 días después, todos indignados de sus formas, ¿no? Sí, yo lo que pensaba es que en el informe que hizo recién Luana, ¿no?, de la juventud, y que nosotros hay un aspecto que no, como marxistas, como comunistas, como humanistas, no podemos pasar por alto, que es que no son solo las condiciones materiales, ¿no? A la ausencia de condiciones materiales hay una destrucción de la subjetividad, de la afectividad, y ese es el terreno fértil de la violencia y de esto, ¿no? Vieron que ahora todas las películas futuristas no son el desarrollo, el crecimiento, son el caos. El caos, claro. Tal vez haya que sintetizar que esas condiciones fueron construidas por este tipo de acciones, y este tipo de acciones alimentan la construcción de estas subjetividades. Sí, y por décadas y décadas de no resolver las cuestiones materiales concretas a las grandes mayorías. Tal cual. Che, nos vamos a ir, nos pasamos un poquito. Ahí nos informa Jorge Craines. Julio Vitelli es el embajador de Brasil en la Argentina. Hasta hoy lo llamaron a Brasilia y Brasil reduce al nivel de encargado de negocios la relación bilateral con la Argentina. Digo, pensando en esto, Jorge lo contaba en que la ya columna. No fue un problema de formas, claro, Esto se transformó en un problema generó, político. De injerencia completa. Bueno, a 2 meses de la elección en Brasil, una medida muy fuerte. Yo no recuerdo antecedentes. Y con la nuestra, hay que decirlo, ¿eh? Y con la nuestra. Con la nuestra. Con la nuestra, sí. Así viajó y se no metió. recuerdo antecedentes en la relación con Brasil, llamado al embajador. No. El único antecedente que recuerdo es un conflicto diplomático con Brasil en un cuento de Cortázar que se llama La salud de los enfermos. Sí, señor. Léanlo porque cumpleaños el mismo día que vos, Cortázar. 24 de agosto. Léanlo porque en el fondo de ese cuento hay una historia... Y Borges cumple. También. Borges también, claro. Pero Borges no tiene cuentos sobre la relación con Brasil. No me venía cuento ahora, Borges. Claro, sí, Cortázar. A mí se me hace cuento que fundó Buenos Aires, ¿no? Escribió Borges alguna vez. Bueno, esto, gracias por habernos acompañado. Un placer, me Nos divertí. quedaron temas afuera seguramente. Qué bueno. Que serán desplegados oportunamente el martes que viene a las 20 aquí en Radio Con Aguante. Esto es Informe de Pájaros. Pasó el capítulo 40, pasó Solana López, Pablo Marcau, Luana Haidt, hoy Jorge Craines a distancia y la invitada Zaida Shmaruk, que nos acompañó a un gran tramo del programa. Guilla Guerra y Pablo Fernández, gracias compañeros. Buena semana para ustedes y a todos ustedes y todas ustedes el martes que viene otra vez. Nos vemos a las 20. Chau. Adiós. Comienzo de espacio publicitario.